Este tema. Laura, bienvenida y demos inicio a la conferencia. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar entonces en este día de un tema que la primera invitación es cambiarle el nombre del parto humanizado por un parto respetado, consentido y protegido, ¿cierto? Porque vamos a ver durante el transcurso de la charla que realmente la humanización es una connotación, digamos que mal denominada específicamente porque todo esto está abarcado en la naturaleza de parir, que digamos es completamente natural y de por sí pues como de los mamíferos y de los humanos. Para empezar, entonces les voy a contar que todo lo que vamos a hablar hoy está enmarcado en unas recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud y a su vez FECOLSOP, que es la Federación Colombiana de las más representativas en términos de obstetricia y de ginecología, digamos que se amparó para crear unas recomendaciones que también pudiéramos implementar a nivel pues como de nuestro país. Entonces entremos en materia. ¿A qué se refiere eso de que yo pueda ofrecer o acompañar un parto que sea respetado y en el que se también respete la dignidad de la paciente? Entonces, están marcados en hacer todas y cada una de esas estrategias que promuevan una atención que mantenga la dignidad, la privacidad, la confidencialidad, que esté libre de daños y de maltratos y que a su vez permita que durante todo el proceso de la atención del trabajo de parto y el parto, las pacientes tengan un apoyo emocional que sea específicamente de su elección para poder mejorar los procesos de transición que se viven durante esta etapa. ¿Cuáles entonces son los objetivos de brindar un parto? Entonces, es reconocer la naturaleza instintiva pues, del nacimiento, pero también entender que obviamente esto está basado en unos principios técnicos y científicos, pero que esos principios científicos deben promover el favorecimiento de los vínculos amorosos entre la mamá, el bebé y por ende de las estructuras familiares, porque se ha dicho, digamos que en la literatura y las observaciones pues como neuropsicológicas a largo plazo, que se ha determinado que la forma de nacer también tiene implicaciones sobre cómo los seres humanos nos desarrollamos en la estructura social, ¿cierto? Contribuir también a disminuir los indicadores de morbimortalidad asociados con esta etapa y obviamente aportar elementos para la acción profesional y ética del ejercicio pues médico. Cuando empezamos a hablar de todo esto, cuando el parto respetado empezó a tener como ese boom. Entonces realmente todo empezó hacia 1985, cuando la Organización Mundial de la Salud hizo una especie de conferencia en el cual se empezó a hablar sobre el uso apropiado de la tecnología en el acompañamiento del trabajo de parto y el parto. Esto simplemente fue como un abrebocas para decir, hay demasiada tecnificación hoy en día en el proceso y estamos dejando de lado cosas que eran muy valiosas en el pasado, como por ejemplo la confidencialidad, la intimidad, la dignidad, pero simplemente fue como un abrebocas para empezar a generar la duda de que teníamos que hacer ciertas modificaciones en el hecho de tecnificar, por ejemplo, la obstetricia, ¿cierto? Y hacia el año 2018, la Organización Mundial de la Salud sacó un, digamos que panfleto o guía que se llama La experiencia positiva del parto, en el cual se establecieron 53, digamos que recomendaciones o parámetros que realmente es lo que hoy en día sigue siendo como la guía para la atención del parto respetado, que permitiera que fuéramos un poco más empáticos con el proceso de nacer. Y Colombia, a través de la resolución 3280, después de documento de la Organización Mundial de la Salud, estableció que algunos de esas 53 recomendaciones podrían estar dentro de la normativa del ejercicio obstétrico en Colombia y se empezó a generar entonces
digamos que una mayor responsabilidad sociopolítica con estos parámetros, pero es solamente hasta la ley del 2022, la ley 2244, donde como tal se establece lo que hoy conocemos como la ley del parto digno, respetado y humanizado. Esa ley entonces establece específicamente que hay unos parámetros en los cuales la paciente debe todo el tiempo recibir información sobre las actividades que se van a realizar durante la atención del parto y el trabajo de parto y el nacimiento, pero adicional de todas las cosas que les voy a contar más adelante, esta ley pone de antemano una cosa en la cual nosotros somos pioneros como institución, y es que el acompañamiento del duelo perinatal y lo que sigue después de ese proceso se empezó a establecer como una norma que también debía estar dentro de las premisas del parto respetado. Entonces, ¿qué dicen en términos de la aplicabilidad? ¿Qué es lo que las instituciones debemos hacer como para poder acercarnos más a brindar un parto respetado? Lo primero es la dignidad, es decir, el respeto a los derechos humanos intrínsecos de cada persona y también a los derechos sexuales y reproductivos de cada una de ellas. Dos, implementar estrategias para tener prácticas saludables que fomenten la información, pero también respetando la autonomía de la paciente y una cosa súper importante que se llama la autoconfianza. Pero la autoconfianza está basada específicamente en los parámetros relacionados con una relación médico-paciente que permita que esa señora se sienta cómoda durante el proceso de la atención y también se deje asesorar y digamos que ilustrar un poco a raíz de la información que previamente ya trae. Y tercero, nace entonces un dilema en cuanto al hecho de que, ¿a qué nos referimos con el hecho de que podemos parir de manera normal al versus parir de manera natural? Y esto entonces está encaminado en que obviamente todas y cada una de esas estrategias del parto, digamos que respetado, van encaminadas al hecho de que pueda decidir, al hecho de que pueda adoptar ciertas posturas, decida o no estar acompañada, etc. Para poder hacer este principio de aplicabilidad, es claro que obviamente los servicios de salud necesitan una transformación en términos actitudinales, estructurales, que hay un proceso individual y colectivo de desaprender para volver a aprender estas estrategias y volver a aprender porque son instintivas, ¿cierto? Todo lo que nosotros vamos a hablar de las siguientes diapositivas hacia adelante es un acto instintivo. Pero también hacer un proceso para redistribuir los recursos humanos y materiales que permitan que podamos ofrecer dentro de las, digamos que, limitaciones de cada institución y obviamente, pues como las políticas internas, lo mejor que se pueda hacer para brindar un parto respetado. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con eso de que algo pasó en la brecha de lo natural y de lo normal? El parto mamífero, o mal llamado parto humano, está mediado sin discusión por un montón de emociones que a su vez están, digamos que, enraizadas en una característica que se llama lo instintivo. Lo instintivo es aquello que nos lleva a todos los seres vivos a tener mecanismos de supervivencia para soportar los momentos, digamos que, más estresantes o que generan un poco más de... como un poco más de atención por parte de la parte emocional. Y todo este sistema instintivo está determinado por un mediador a nivel del sistema límbico hipotalámico que a su vez genera dos tipos de respuesta instintiva. La respuesta instintiva estresante, que está relacionada con una acción protectora que viven todos y cada uno de los mamíferos con sus crías y con sus bebés, y que también los humanos lo hacemos durante la atención del trabajo de parto y el parto. Acción protectora para que los dos estemos muy bien en este momento que es culmen. Pero aparece un instinto que llaman el diestrés, y eso lo que pasa es que sobrepasa todos y cada uno de los estímulos de supervivencia. En ese orden de ideas, el estrés natural ayuda a favorecer lo que corresponde a la adaptación del bebé para la vida postnatal, pero el diestrés hace que todos y cada uno de esos estímulos protectores se lleven a su máxima potencia y por el contrario, en lugar de ayudar al proceso de adaptación, generes mucha más
digamos que liberación de cortisol y mucha más liberación de estrés pues como endógenos que disminuyen la posibilidad de generar ese espacio seguro para la mamá y para el bebé. Todo este mecanismo a nivel del sistema límbico hipotalámico está mediado por unas hormonas muy importantes que son las feromonas, los opiáceos, la oxitocina y la endorfina, que están naturalmente, digamos que circulando en los partos vértices espontáneos, por decirlo así, en la inducción del parto espontáneo, no mediada por la oxitocina exógena y que cumplen funciones muy importantes en la modulación del dolor, en el impulso para parir, en la secreción inicial de la leche materna, en el contacto con la madre, pues de la madre con el bebé. Pero de forma muy importante, vengo a resaltarles una hormona, que es la hormona de la oxitocina. La hormona de la oxitocina es conocida como la hormona del amor y tiene muchísimas funciones. Acá les estoy mencionando 6 de ellas que me parecen muy importantes, como por ejemplo la mediadora de la sexualidad y de la socialización, contribuyen con el reflejo de la eyección, eyaculación y el orgasmo, reduce el estrés central, es decir, que activa la actividad del parasimpático y reduce la del simpático. Y durante todo este proceso también conecta a las madres con un proceso opiáceo analgésico que se traduce en conductas de calma, de conexión, de tranquilidad. Una súper importante y es que está relacionada con la neuromodulación y la plasticidad cerebral. Es decir, que la hormona de la oxitocina que se produce endógenamente en esta transición ayuda a que las mamás fijen durante la transición de tener a sus bebés momentos muy relacionados con sentirse muy seguras, ¿cierto? Momentos que, por ejemplo, pueden fijar en la memoria y que están específicamente relacionados con esa parte afectiva muy importante, pues como de mucho encuentro con los bebés. Y adicional a eso está mediado con las conductas sociales, el afecto, la confianza, la compasión. Por eso cuando uno se enamora o conoce a alguien, hay una liberación masiva de oxitocina y lo asimilan con ese encuentro entre la mamá y el bebé. Además, regula el mecanismo automático para las contracciones uterinas, contribuye al inicio de la eyección láctea inicial y refuerza los estímulos de recompensa endorfina, que son esa felicidad o ese éxtasis de poder recibir a su bebé. Todo este mecanismo y este circuito hormonal empieza a generarse a través de alrededor de las 27 semanas, donde por un reflejo de los estrógenos de la mamá se hace una estimulación a nivel suprarrenal de los bebés para que empiece a generarse una sensibilización y activación hipotalámica hipoficiaria que abre el estímulo para que cuando ya estamos más cercanas al término, todo este mecanismo de liberación de esas hormonas reguladoras y sensibilizadoras, oxitocina, vasopresina, prolactina, etcétera, se medien y permitan que naturalmente podamos parir. Y tan instintivo es que durante todo el proceso del parto, digamos que se ha dicho que no solamente hay una dimensión en términos neuroendocrinos mediada por esta cantidad de hormonas, sino que también hay una parte, digamos que neurofisiológica que se representa en una esfera emocional. Y naturalmente, pues digamos que nos han contado en la historia que las mujeres han acompañado a las mujeres en este proceso de parir. En una reunión de aspectos como la privacidad, la intimidad, la seguridad, el aislamiento, la confianza y la sexualidad. Y por eso era que las mujeres cuando antes iban a tener a un bebé se aislaban bajo un círculo de mujeres que apoyaba, que sostenía, que atendía y que no solamente contribuía con el manejo del dolor y la atención del parto, sino que posterior a ese nacimiento cuidaban y acompañaban a la mamá durante el proceso de la recuperación. Se ha documentado y adicional a eso, que como hay este componente neurofisiológico, así como existe un partograma en el cual hay una dilatación progresiva del cervix, también existe un partograma relacionado con la parte emocional en el cual las mujeres experimentan durante el trabajo de parto espontáneo y por acción de esas neurohormonas una serie, digamos que, de fases que se van relacionando con esa actividad del sistema nervioso central y la liberación de la oxitocina y de la endorfina, ayudándolas entonces a transitar el dolor.
Hay una primera parte relacionada con la ansiedad, con la alegría de tener a ese bebé. Empieza una parte activa que estaría relacionada con el trabajo de parto, en el que hay contracciones de una buena frecuencia, una buena intensidad y una transición hacia esa dilatación. En esta se supone que hay un proceso de calma y de introspección y empieza también a haber una liberación masiva de pequeños opiáceos que entran a la madre en un proceso de transición o de conciliación que le permite tener como microsueños. Es decir, están muy activas, entran en calma, pero aparece también ese momento en el cual aparece el dolor y entonces se transita como en periodos de obnubilación, hasta que se acerca el expulsivo y aparece en este partograma emocional una expresión que se llama la sensación de muerte inminente, en la cual se provoca una liberación masiva de adrenalina que ayuda a la madre a tener toda la fuerza necesaria para hacer ese pujo e intervienen todos los factores cardiovasculares para poder hacer el nacimiento como tal. Y aparece entonces la última fase en la cual hay una alegría y perplejidad por el nacimiento de su bebé. Entonces, cuando se rompió esta relación de lo normal versus lo natural, si las mujeres producimos toda esa cascada para tener a nuestros bebés, entonces aparecen, digamos que unos conceptos relacionados con la industrialización y con el hecho de que algunas de las intervenciones para poder apoyar el trabajo de parto fueron determinadas por, digamos que una influencia masculina. Esto empezó por allá en los años 1600, cuando el rey Luis XIV o el rey Sol determinó, digamos que tenía una especie de fetiche y le pidió a su médico personal que por favor entablara una estrategia en la cual él pudiera ver nacer a todos sus primogénitos, perdón, a toda su descendencia, pues, porque en especial gustaba de disfrutar el hecho de que pues, como que si nacieran, fueran de sexo masculino, porque también tenía como una especie de fijación hacia la masculinidad. Y a partir de esto, las mujeres transitamos un proceso, o sea, fue tan popular el hecho de que el rey quisiera ver que estaban sentadas y que se podía, digamos que presenciar el acto de parir, que se empezó a popularizar el hecho de que los empezaron a poner en posiciones que ya eran más acostadas o sentadas y se empezaron a disminuir, digamos que las estrategias en las cuales las madres parían en cuclillas, estaban de pie, adoptaban otras posiciones. Después de esto, unos aproximadamente 50 años después, empiezan a aparecer lo que corresponden a las primeras camas del trabajo de parto y las posiciones de litotomía, y unos 20 años después, la familia Chamberlain estableció el forceps obstétrico, que tampoco hay que, digamos que, señalarlo como una mala estrategia obstétrica, pero que obviamente hizo que se industrializaran mucho más los procesos y que también se adoptaran, digamos que algunas estrategias en las cuales era el médico quien imponía los pasos a seguir para poder llevar a cabo el nacimiento. Y finalmente se establecen, digamos que, unas estrategias en las cuales todo está determinado por unas fases que debían ser muy rigurosas para la atención del parto. Entonces, hemos visto durante toda esta transición que realmente el ser humano hace un proceso de maduración a nivel neurofisiológico para llevar a cabo el nacimiento, ¿cierto? Y los dilemas están determinados en que toda la intervención asociada con la tecnificación ha llevado a que la mujer pierda las capacidades en su, digamos que, posibilidad de elegir, se disminuye la privacidad, que no hayan estrategias para el aislamiento, que entre a ese parto natural versus parto normal, a tener, digamos que una segunda, eh, como segundo, pasar en un segundo plano, hacer una inducción a nivel del hospital y no permitir, por ejemplo, que se haga desde casa, y que obviamente la tecnología médica, basada en términos de costo-efectividad, tenga parámetros, digamos que más fuertes en la aplicación o en la práctica pues obstétrica. En cuanto a la parte de la oxitocina exógena, lo que proponen o se ha dicho pues como en la literatura es que su uso excesivo aumenta obviamente la frecuencia y los estímulos dolorosos
lo cual se traduce en que ya no va a haber un instinto estresante, como habíamos dicho anteriormente, sino que lleva a un diestrés a nivel del el eje hipotálamo hipofisario, disminuyendo el efecto protector que tiene esta hormona, aumentando excesivamente las catecolaminas, disminuyendo la secreción de la oxitocina endógena y bloqueando a su vez los pulsos necesarios para que haga una secreción de la prolactina de manera fisiológica. Por ende, se ha dicho que alteran las dinámicas del trabajo de parto y que su uso en términos pues como masivos o no regulados hace que la mujer pierda su capacidad de parir, ¿cierto? Entonces, digamos que la industrialización del parto versus los derechos humanos es lo que hace que actualmente tengamos dificultades, ¿cierto?, con la implementación de un adecuado acompañamiento a estas señoras y que se pierda obviamente la voluntad en términos de la alineación, las decisiones de la paciente, la forma de comunicarse con el médico y de considerar el cuerpo un apartado distinto a la mente. Me voy a tomar 10 segunditos, pues 5 minuticos más para explicarles qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la implementación de estrategias que permitan que podamos acompañar más a estas pacientes. Los objetivos realmente son elaborar un plan en el cual las familias, la comunidad y los médicos puedan brindar lo mejor a la señora. La FECOLSOP ha establecido que existe una estrategia para dignificar y promover el parto respetado a través de una estrategia que se llama Di, Do, Du. Entonces, en la primera, dar calidez, amabilidad, bienestar e información. Y eso se puede hacer a través de brindar un vaso de agua, una almohada, dar un saludo, presentarse, ¿cierto? De derechos respetados, el derecho a elegir quién la va a acompañar, a derecho a que se le informe sobre qué tipo de tratamiento va a recibir, a opinar sobre él, cuál es el procedimiento que se va a hacer, a elegir la posición más cómoda para parir. La dignidad respetada, cuidar el entorno, cuidar la privacidad, respetar el hecho de que obviamente hay una exposición de los genitales y lo ideal es que se puedan, digamos que cubrir a las pacientes. Un dolor, pues un manejo adecuado del dolor en términos farmacológicos y no farmacológicos cuando ella lo solicite y el tipo de intervención que solicite. Y el DU, que acuérdense que Colombia adoptó el acompañamiento del duelo intervenido, siendo un poco más compasivos y adoptando todas estas normas. Ellos dicen que obviamente la posición vertical hace que haya un cambio sobre la angulación a nivel del sacro y a nivel del coxis, que permite que los diámetros anteroposteriores aumenten incluso hasta 2 centímetros y el longitudinal hasta 1 centímetro, favoreciendo entonces la salida del bebé, disminuyendo el parto humanizado y la necesidad de las episiotomías, pero aumenta la posibilidad de los desgarros y hace una sobreestimación del sangrado. Sin embargo, les cuento todas y cada una de las estrategias en las cuales teóricamente estas propuestas hacen que las mamás puedan parir y sugieren que cuando se va a hacer, por ejemplo, de cuclillas o en 4, haya una manta en el suelo, o sea, una colchoneta con una manta limpia que permita pues como el acompañamiento. Pero que si en definitiva la paciente va o la institución va a hacer pues una atención del parto a través de la litotomía, sea una litotomía corregida que permita que la cabeza esté extendida, que los brazos estén hacia atrás, que tenga un buen soporte para pujar, que haya pues que haya un buen digamos que apoyo del isquio del sacro y que también tenga apoyo de los pies para que se pueda impulsar en el momento de generar el pujo. Hay regiones de nuestro país como el Cauca, el Valle del Cauca y la Guajira que tienen salas de parto interculturales donde obviamente hay un acompañamiento pues como por parte de los indígenas, etcétera, que sobrepasa los saberes ancestrales y que permite que pues digamos que se implementen otro tipo de elementos como cuerdas, balones, pues sillas especiales y que se podría, digamos que considerar, pero esto los traigo es para que sepan que hay lugares donde se implementa, está establecido por la FECOLSOP, lo conocen y lo practican, pero también hay un proceso acá pues de la interculturalidad que está pues muy enmarcado.
Y finalmente, pues ya les voy a hablar de las recomendaciones, pero aparece el término de la cesárea humanizada. Les pongo humanizada porque debería ser cesárea respetada, ¿cierto? Cesárea dignificada, en el cual se establece que realmente lo que uno debe hacer es aumentar todos y cada uno de los pasos para que haya el mayor confort para la mamá, para el bebé y para la pareja. Entonces sugieren que debe haber un ambiente silencioso, una extracción suave del bebé, que se puede, pues, preguntar a la mamá y al papá de preferencia si quieren acceder, digamos, que a ver lo que está pasando en términos quirúrgicos, un inicio inmediato de la lactancia y mejorar la adaptación. Y todo esto mejora pues como la adaptación extrauterina del bebé. Todas estas prácticas están, digamos, que encaminadas en que no solamente es el ginecólogo quien debe hacer parte de la implementación de una cesárea respetada, sino el neonatólogo, las enfermeras, los auxiliares, las instrumentadoras, etc. ¿Qué recomiendan? Recomiendan una atención respetuosa, un proceso de comunicación afectiva, un acompañamiento decidido por las pacientes, respetar la implementación de las nuevas fases del trabajo de parto, que obviamente ya sabemos que el trabajo de parto activo empieza en una dilatación un poco más avanzada y que los tiempos de progresión son un poco más lentos, haciendo que se dé más oportunidad de una dilatación, digamos que paulatina, con menos intervenciones a nivel de el parto, pues como abdominal. Y tener en cuenta los parámetros de detención para la progresión y la toma de decisiones. Estas son múltiples, pero les voy a contar como algunas de ellas. No recomiendan que se haga una pelvimetría clínica, no recomiendan que se haga una tocodinamometría continua, sino de forma intermitente, cada 30 minutos y en el ingreso pues como al trabajo de parto. No recomiendan que se haga un rasurado púbico, no recomiendan que se hagan enemas pues como el tracto gastrointestinal para limpiar la zona como de todo el material fecal. Se recomienda que hagan tactos a nivel de intervalos de unas 4 horas. Recomiendan que se haga una anestesia epidural cuando la paciente lo desee o que en su defecto se utilicen otro tipo de administraciones endovenosas como el fentanilo, la morfina, el tramadol, etcétera, que ayuden en el acompañamiento. Y que si la paciente desea optar por otras, manejo como la música, los masajes, el mindfulness, la respiración. Estas técnicas también pueden contribuir al manejo del dolor. Dicen que lo ideal es que se deje una progresión en los que sean trabajos de parto espontáneos y pacientes sanas. Las guías son claras en determinar que estas recomendaciones se deben hacer en las mujeres, pues digamos que presenten menos posibilidades de complicaciones, bajos riesgos obstétricos, ¿cierto? No se utiliza o no recomiendan el uso aislado de la amniotomía ni el refuerzo de la amniotomía con oxitocina para incrementar o acelerar el trabajo de parto. Tampoco el hecho de que, por ejemplo, utilicen líquidos para acelerar el trabajo de parto durante la fase de la epidural, ni tampoco el uso de los antiespasmódicos. Para las mujeres que tengan la analgesia epidural y que se sientan seguras, ellos recomiendan que se pueden hacer algunas posiciones, obviamente que erguidas, que tengan un buen apoyo y que estén acompañados por una persona pues que pueda cuidar el proceso, que no se recomienda el uso ampliado o rutinario de la episiotomía, ni tampoco la presión transfúndica para la atención del trabajo de parto. En cuanto a la recomendación del alumbramiento, la oxitocina sigue siendo una implementación, digamos que no discutible. En la atención del tercer estadio del trabajo de parto se debe aplicar para prevenir las hemorragias postparto y recomiendan, eso sí, el pinzamiento tardío del cordón umbilical para favorecer pues las condiciones y la adaptación neonatal. Entonces, como les había mencionado al principio, la forma de nacer determina el futuro de la civilización y eso es lo que traía pues como para hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a ver si de pronto alguien por ahí levanta la mano. Bueno, por ahora pues no hay manos levantadas, pero yo sí tengo de pronto algunos comentarios importantes siempre alrededor de este tema. Y el primero es que el parto respetado, que habitualmente no se toca pues en los temas ni en los libros ni
y habitualmente en las conferencias, sí enseñamos y procuramos dar a entender a todo el mundo que el parto respetado empieza desde que empezamos el control prenatal. Y es que cuando hacemos un buen control prenatal, hablando de buena atención médica, buena comunicación, buenas enseñanzas desde un principio, pues eso hace que la mujer durante todo el embarazo tenga un nivel de estrés menor si tiene un equipo de trabajo que la ha orientado bien durante todo el embarazo y llega al momento del nacimiento del bebé con una información clara de todo lo que acontece en su embarazo y lo que va a hacer probablemente el estar en un área de nacimiento de bebés. ¿Y por qué digo así? Porque en nuestro medio, no solamente en Medellín ni en Colombia, en muchas partes del mundo, ocurre que las pacientes pues, no reciben educación en cuanto a lo que es estar en un área de nacimiento y tampoco en cómo es la decisión que toma un equipo de trabajo en por dónde van a hacer un bebé. Entonces, desde ahí ya empieza un mal manejo del parto respetado. Si lo hacemos bien desde un principio, las pacientes van a llegar con una mejor información al área de partos. Y ya cuando estamos en el área de partos, pues ya hacer énfasis en lo que explicó Laura sobre el respeto que debe existir y la compasión que debe existir de nosotros hacia la paciente, entre nosotros, entre el personal de salud. Cuando nosotros tenemos compasión entre todos nosotros y sabemos que trabajar en obstetricia es diferente a cualquier área de la medicina, no es lo mismo un servicio de urgencias o un servicio de obstetricia. Entonces, y cuando sabemos que nuestro compañero de trabajo también puede tener las ansiedades que se manejan antes del nacimiento de un bebé, pues eso mejora el ambiente para la paciente. Entonces, genera mucha controversia el hecho de si usar oxitocina o no, de si usar algunas cosas que en las instituciones de alto volumen, pues debemos hacerlo para que haya un buen andamiaje del nacimiento de los bebés. Y si eso realmente no es un parto respetado, yo pienso que es algo que pues, generará discusión por muchos años, pero pues uno sabe que hay cosas que se pueden controvertir dentro de todo lo que está descrito para el parto respetado, pero que en general en América Latina y específicamente pues en Antioquia, yo sé que las instituciones que atendemos bastante volumen, pues hacemos nuestro mejor esfuerzo para que haya pues un respeto entre nosotros como asistentes del parto y un respeto hacia la paciente. Entonces, pues yo pienso que desde que se empezó el tema, digamos, en el mundo, lo hemos hecho, pienso que más bien que mal y este tipo de conferencias siempre son bienvenidas y enriquecedoras. No sé, Laura, si tienes algún otro comentario. No veo que haya manos levantadas. Oh, yo, Por acá hay ¿Quién? ¿Quién? Lina. Bueno, habla porque no vi la mano levantada, entonces no sabía. Entonces, dale, te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mil gracias, doctora, por esta apertura al conocimiento, porque uno dice parto respetado, digno, y muchas veces ante las situaciones que uno puede presenciar o no, desde una mirada externa o desde las vivencias de la madre, se genera como, pero venga, ¿cómo colocan a parir una mujer, un bebé de 4.000 gramos? Entonces, cuando uno no conoce, pues puede que uno sea un poco más ciego de lo común. Yo soy nutricionista. Para mí, al ser la manera, frente a cesárea, eh, ese acompañamiento del contacto piel a piel inmediato, cómo lo podemos trabajar y manejar para que se dé ese contacto piel a piel, eh, en el, idealmente en el mismo momento, en los primeros minutos después de que el bebé llega a nuestras manitos, a las manos de su mamá. Laura, te dejo la respuesta.
pues yo creo que todas y cada una de las estrategias deben estar encaminadas en favorecer ese contacto hacia la madre. Y también creo que nosotros en la institución hemos mejorado en el hecho de promover datos, incluso en los momentos en los que es más complicado, ¿cierto? Para favorecer el contacto, pues, como entre la madre y el bebé. Algunas veces es difícil por las circunstancias, pues, como el servicio, pero yo creo que el compromiso es diario, básicamente. Sí, yo también pues quisiera decir que el contacto piel a piel es un tema en la literatura y en la conducta educativa hacia el médico de hace pues realmente poco tiempo. Y el establecer el contacto piel a piel también genera un cambio de cultura dentro de las instituciones de salud. Y así como lo dije ahora, pues una cosa es en una institución atender 1000 egresos obstétricos en un mes y en otra institución atender 150 egresos obstétricos. Son espacios diferentes, tiempos diferentes y eso genera en los diferentes sistemas de salud, pues diferentes sistemas de atención que con seguridad siempre procuramos que sean pues lo mejor para la paciente. Y con seguridad habrá algunos espacios como estos, como el contacto piel a piel, que independiente de que sea parto o cesárea, pues siempre procuramos que exista el contacto como tal del bebé, pues apenas nazca. Entonces, pues pienso que se ha trabajado, se tiene en mente en las instituciones. Siempre en estas conferencias lo recordamos para que no perdamos el norte al respecto de ese tema y la importancia que hay pues al respecto del contacto piel a piel como tal. No sé si hay otra. Hay otra manito, Pablis. Yo, respecto voy a hacer dos intervenciones. Respecto al contacto piel a piel en las cesáreas, eh, voy a volver a mandar un poquito el video que había mandado en una conferencia que hice. Lo que pasa es que a veces es muy difícil como que volvamos, como es la logística realmente y la preparación que hacemos a nivel del campo quirúrgico en cuestión del biombo, en cuestión de corrernos un poquito más, porque casi siempre es el auxiliar la que está todo, entonces es bien complejo. Yo siento que es muy difícil porque es ella la que cuenta gases, es ella la que corre, es ella la que trae los medicamentos, es ella la que organiza al bebé, entonces es ella la que tendría que estar pendiente del bebé, de que todo, de que el primer contacto, entonces es complejo. Yo siento que en términos de logística, un contacto piel a piel inmediato en un momento después de ligar cordón, se vuelve difícil porque entonces como le pedimos que haga contacto, que haga conteo, que traiga el medicamento, o sea, es difícil. Pero sí creo que se puede garantizar un contacto antes de que salga la paciente de la sala de cirugía y ese es un contacto temprano también que está escrito en la literatura porque son contactos que se realizan menos de media hora. Entonces, son contactos que son completamente válidos y creo que eso sí es lo que se está haciendo Perfecto. en la Sí, yo pienso que es mayoría, una cuestión de. de las partes, pues de las cesáreas. Y eso es como lo que tenemos que seguir trabajando, que antes de que la paciente salga del quirófano, ya esté el bebé pegado a su pecho y creo que eso sí es lo que se ha trabajado, porque lo otro es, realmente hay veces en términos de logística se vuelve casi que imposible porque es una sola persona para patinar absolutamente todo. Y la otra intervención que quería hacer es que en la clínica casi siempre van pacientes casi entre la semana 37 y 35 que ya son evaluadas eh, por especialistas de otras EPS con el tema es que vengo para la charla de parto humanizado, para que me digan qué es parto humanizado. Entonces yo siempre les pregunto, ¿para ti qué es parto humanizado? Entonces, y siempre me responden, parto humanizado es que mi acompañante pueda estar que no tenga dolor,
que me pueda sentar. Entonces, muchas veces es desmitificar el concepto de parto humanizado, porque realmente los pacientes tienen peticiones muy sencillas a la hora de la atención del parto, estar acompañadas, que puedan el familiar estar con ellas, que se puedan sentar un poco, que puedan comer un poco. El concepto de que no pueden comer durante 18 horas me parece pues, me parece absurdo. Y en la clínica trabajamos esos conceptos que la mayoría de las pacientes quieren. Cuando muy pocas veces llegan pacientes que dicen es que no quiero oxitocina, y es explicarles el por qué la oxitocina es una petición absurda. Y cuando uno les explica el por qué la oxitocina es una petición absurda, ellas aceptan y dicen como, bueno, sí, no me voy a arriesgar. Entonces, porque cuando uno les explica por qué no pueden estar caminando por toda la institución, también aceptan. Entonces es cuestión de uno sentarse y explicarles, y ellas lo entienden realmente. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Muy buena tu intervención también. Yo pienso que sí, es cuestión de dialogar bastante con las pacientes, siempre es la clave, y dialogar entre nosotros, entre los que atendemos también. Y esas son las dos claves más importantes que hay dentro de un ámbito obstétrico para que las pacientes se sientan bien. Bueno, ¿alguien más desea dar alguna opinión? Bueno, Laura, creo yo que ha sido un miércoles académico bastante productivo. Muchas gracias por tu conferencia, fue muy clara, concreta, y pienso que se dio la información que requerimos pues para retroalimentarnos. Muchas gracias y que estén muy bien. Recuerden por favor firmar la asistencia, tanto Gracias. integrantes de Clínica del Prado como de otras instituciones. Y de nuevo muchas gracias.